Entonces, para aplicar el concepto que recién trabajamos, vamos a hacer el primer ejemplo. En este ejemplo solo nos vamos a centrar en calcular o determinar la expresión analítica para la función compuesta f compuesta con g y para la función analítica g compuesta con f. Entonces, antes de partir, siempre es importante saber los dominios de cada función. Eso está en videos anteriores. El dominio de la función f tiene una raíz de índice par, por lo tanto tiene restricciones. El dominio deberían ser los reales positivos incluyendo el 0. Hay dos formas de escribirlo. Como intervalo o una forma mucho más acotada, reales positivos incluyendo el 0. En este caso, para la función g, es una ecuación de la recta, es una función lineal y no tengo restricciones. Por lo tanto, el dominio simplemente es todo R. Siempre es bueno saber los dominios de las funciones originales. Partamos con la primera función compuesta, f compuesta con g de x. Entonces, en orden, lo primero que voy a aplicar es g y luego f. El f lo dejo afuera, no hace nada. A la x, ¿qué le voy a aplicar? G. Entonces, tengo esto y ya, vamos a continuar. A x le aplico g, a g le aplico f, en ese orden. Entonces, ¿quién es g? Voy acá. G, a lo que sea que hay acá adentro, le suma 2. Entonces, el f no lo estoy ocupando, se queda en pausa. Y el g, a lo que está acá adentro, le suma 2. A lo que está acá adentro, le suma 2. ¿Qué es lo que está acá adentro? Una x. ¿Qué hace la función f? F, a lo que sea que está acá adentro, le aplica raíz. Aplico raíz. ¿Qué es lo que está acá adentro? X más 2. Y lo que tengo acá es la expresión para la función compuesta de f con g. Esta es la expresión analítica. Falta después revisar cuándo esta función tiene sentido tenerla, para qué valor está definida. Y eso lo vamos a hacer en videos posteriores. Pero por ahora esta es la expresión analítica. Aprovechando el espacio, vamos a hacer acá la otra función g compuesta con f. Listo. Lo mismo. Ahora, ¿quién se aplica primero? Se aplica primero f. Por lo tanto, lo voy a escribir de esta forma. G queda en pausa y a x se le aplica f. ¿Qué hace f? A lo que está acá adentro le pone raíz. A lo que está dentro, ¿qué está dentro? X. ¿Qué hace g? A lo que sea que está acá adentro le suma 2. Entonces hay que sumarle 2. ¿A qué? A lo que sea que está acá adentro. Y en este caso es raíz de x. Y esta es la expresión para g compuesta con f. ¿Qué podemos notar simplemente con este ejemplo? Que el orden de las funciones en el cual uno las va aplicando implican que puedo llegar a resultados distintos. Entonces, acá es bueno que lo escribamos como observación. Observación. G compuesta con f no tiene por qué ser igual a f compuesta con g. En este caso, para el álgebra de funciones de la compuesta, el orden en que aplica puede llevar resultados distintos. Por lo tanto, la conmutatividad no siempre se cumple. Hay que recordar esta observación, porque en este caso la propiedad conmutativa no se cumple de forma necesaria. ¿Qué más hay que recordar? O hay que establecer que si yo parto de dos funciones y las compongo, el resultado final es otra función. Y esta otra función la voy a poder trabajar como he trabajado con las funciones anteriores. ¿Para qué es importante la función compuesta? Les va a servir para trabajar con temas de cálculo asociados con las derivadas, por ejemplo, con la derivada de la técnica de la regla de la cadena, que lo van a ver en cálculo. Pero es súper bueno que tengan desde ya este ejemplo claro, que tengamos conciencia de cómo se van aplicando
y que el orden es importante porque de acuerdo a cómo se aplique, los resultados pueden ser distintos como en este caso.